Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero explicarte por qué se te muere tu violeta africana. La principal razón por la que se te muere tu violeta africana. Este es un video muy bueno y espero que sea de tu agrado porque la verdad es que te va a dar mucha información que has estado buscando en las páginas de Facebook. ¿Por qué se muere la violeta africana? Hoy te voy a explicar por qué se te muere tu violeta africana, la principal razón o la razón número uno. Pero antes te voy a mostrar algunas violetitas de color azules o morados. Amigos, esta violeta, por ejemplo, ya se considera de color azul, mientras que las otras rayan en los tonos morados. Mira qué belleza de violetas. Ay, mi violeta china, mira nada más qué bonita está. Hoy quiero explicar cuál es la razón número uno por la que se te muere tu violeta africana. Y bueno, la razón número uno por la que se te muere tu violeta africana es sin duda por el tipo de sustrato que está y por la cantidad de agua que tú estás utilizando. Dos razones básicas. Sin embargo, esto no es tan simple de entender, así que pues vamos a comenzar. Lo normal es que en el vivero nos vendan violetas africanas como esta. Una violeta africana típica en el vasito típico de toda la vida. Este vasito, este tipo de maceta. ¿Y qué pasa, Chuyito, con este tipo de maceta? Pues que tiene este tipo de sustrato. En la mayoría de las veces tiene este tipo de sustrato. Este es un sustrato a base de polvillo de coco. Así es, como lo escuchas, polvillo de coco. El problema del polvillo de coco es que absorbe mucha humedad. Y si tú riegas de más este tipo de sustrato, la violeta se va a pudrir. Debo decir, queridos amigos, que el exceso de agua hace que la violeta parezca también que se está pudriendo o que se está deshidratando. Para saber si este tipo de sustrato hay que regarse, lo correcto es pesar la maceta. Pesar la maceta. Otro problema que tenemos con esto es que regamos de más. No sabemos cómo regar una violeta africana en sustrato de coco y entonces terminamos por matar la violeta africana. Para una violeta como esta no podemos utilizar demasiada agua ni empapar demasiado porque se va a pudrir. ¿Por qué? Por el tipo de sustrato que tiene. Ahora, hay que decir una cosa. El sustrato que estamos usando, que es fibra de coco, no es bueno para las violetas africanas porque no tiene nutrientes. Esta violeta está pensada para hacer un riego en... Ellas lo que hacen los viveros es que las meten en unas charolas y en esas charolas tienen como una película o como un algodón que absorbe agua y después la violeta de esa película o de ese trapito absorbe el líquido. Es decir, un autorriego. El sustrato de fibra de coco está pensado para usarse con autorriego y entonces si tú no usas un autorriego la violeta no se te va a dar bien. ¿Por qué? Porque le van a faltar nutrientes, nutrientes como potasio, también le va a aportar todos los que son para la nutrición de la planta, nitrógeno, aquí por ejemplo tengo varios, le va a faltar nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, cobre, zinc, hierro y otros más porque es fibra de coco, no es tierra. ¿De acuerdo? Hasta ahí voy bien. Te dije que era un tema pues sencillito porque realmente se te muere la violeta porque estás regando demasiado este tipo de sustrato, pero a la vez complejo con mucha información y muchos datos para poder entender por qué se te muere la violeta. Aquí, por ejemplo, tengo unas violetas africanas que están listas para utilizar en un sustrato de autorriego. Este sustrato tiene polvillo de coco, pero también tiene tierra y muy importante perlita. Bien importante que tenga perlita porque la perlita es el ingrediente mágico junto con la fibra de coco, pero también tiene tierra. ¿Qué pasa? Pues que esta violeta se está nutriendo bien, está obteniendo nutrientes, pero al mismo tiempo es una violeta que estamos preparando para autorriego. ¿Por qué, Chuyito Jardinero? Porque cuando nosotros tenemos las violetas así de chiquititas, es muy importante el autorriego para que la violeta controle la cantidad de riego. Como esta violeta está en un vaso muy pequeñito, se seca muy rápido. Si nosotros la intentamos regar manualmente, lo que va a pasar es que a veces le vamos a poder dar agua, a veces no. Entonces, cuando nosotros tenemos violetas africanas en sustrato de fibra de coco, polvillo de coco, y luego en una macetita tan pequeñita, controlar el riego es para expertos, es para personas expertas que saben que no pueden usar demasiada agua.
¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que a veces somos inexpertos, ponemos nuestra violeta africana en un platito, regamos con el platito y ponemos muchísima agua en exceso y entonces la violeta termina pudriéndose o también termina deshidratándose. El problema del polvillo de coco es ese, o la deshidratamos o no le dejamos que absorba agua, la matamos por falta de riego. Son las dos causas y por eso es tan complicado entender a las violetas africanas. Encima, cuando una violeta africana está malita, muy interesante el tema. Amigos, les voy a dar toda la información. Si se llegan a revolver, regrésense al video, no pasa nada. La violeta africana, cuando tiene un exceso de agua, ¿qué hace? Esa agua la envía al final de las hojas o la envía a algunas hojas y entonces las hojas se pueden hacer como así, como apachurraditas, incluso se pueden llegar a pudrir. Es un mecanismo de defensa contra el exceso de agua. Sin embargo, este mecanismo de defensa también lo utilizan las violetas africanas cuando les hace falta agua. Y cuando les hace falta agua, ¿qué hacen ellas? Pues pudren las hojas para absorber el agua de esa hoja. ¿De acuerdo? Son dos mecanismos de defensa que tienen las violetas africanas. Y son tan similares, o de hecho son muy parecidos, que entonces nosotros nos confundimos. ¿Cuál es mi recomendación para que no se te muera tu violeta africana recién la compras? Pues bueno, que cambies el sustrato. Eso es muy importante si tú eres principiante y si no vas a usar un autorriego. Lo correcto es que coloques la violeta africana en una maceta más grande, como esta. Esta, por ejemplo, es una maceta de violeta africana que no vamos a usar para autorriego. La vamos a estar regando nosotros. Además de eso, debo decir que de preferencia utilices polvillo de coco también, tierra normal de jardín y también perlita para que el sustrato quede bien drenante. Pero el asunto tiene que ver con el tamaño de las macetas. Esta macetota no la estamos pensando para hacer un autorriego. Los holandeses, los rusos y los estadounidenses son personas que cultivan las violetas africanas en macetas pequeñitas porque, una, no tienen espacio suficiente y lo cultivan dentro de casa, y dos, porque están regando mediante autorriego. Entonces, siempre este tipo de envases pequeñitos son autorriego. El autorriego es cuando ponemos un estambre. Yo he usado estambres de esos que se usan para tejer. También hay hilos especiales para autorriego. Y la violeta puede absorber agua sin ningún problema, pero siempre se usan envases pequeñitos. Y aparte de que se usan envases pequeñitos, se usa mucho lo que es la perlita y fibra de coco. Esos sustratos son muy caros y entonces lo que pasa es que no cualquier persona puede comprarlos porque es caro. Yo acabo de comprar un costal, más o menos, y me costó 450 pesos ese costal. Entonces, sí que es un costal y me sirve muchísimo, pero a veces también puedes comprar por 10 litros o por un costal más pequeñito, dependiendo de tu economía. Sin embargo, es difícil de encontrar la perlita y también es un producto más caro comparado con la tierra. Aunado a esto, hay que usar polvillo de coco sí o sí, porque el polvillo de coco es lo que va a hacer que la violeta sobreviva con esa humedad en envases pequeñitos. En envases pequeñitos, escucha tú muy bien, en envases pequeñitos, pues sí. Este es un envase pequeñito, lo podemos usar autorriego, la violeta no se va a morir. Pero si tú dejas la violeta en el polvillo de coco y no cambias el sustrato y encima la estás regando con platito o la estás regando manualmente, va a ser muy difícil que puedas atinarle a lo que la violeta necesita de agua. Y entonces lo que va a pasar es que se pudren las violetas. ¿Por qué? Porque están en una maceta muy pequeñita y porque tienen solo polvillo de coco. La violeta necesita más nutrientes. ¿Qué sería lo correcto? Cambiar estas violetas a un sustrato mejor. Y si tú vas a seguir usando autorriego, porque si no vas a usar autorriego, entonces yo te recomiendo que cambies la violeta a una maceta más grande como esta, que pueda aportarle la humedad necesaria a la violeta y aún así no la estamos regando con platito, porque se nos acostumbra a regar con platito, regamos con platito y entonces ¿cuánto necesita una violeta africana de agua? Una violeta africana te puede ocupar desde 300 mililitros hasta 250 mililitros, 200 mililitros.
No más, no te va a ocupar 1 litro de agua, no te va a ocupar 500 mililitros, no va a ocupar 400 mililitros. Y entonces ustedes lo que hacen al regar con el platito es un exceso de humedad, porque están regando el sustrato. Y el sustrato va a absorber toda la agua. Ese es un gran error que al final termina eliminando las violetas africanas. Lo ideal es que tú midas la cantidad de agua y coloques la cantidad de agua exacta, 250 mililitros, 200 mililitros o máximo 300 mililitros de capacidad de agua. No recomiendo ponerla por el platito porque lo que va a pasar es que el agua va a entrar de golpe y va a haber un exceso de humedad. De verdad que el platito a mí no me gusta y he visto que por esa razón muchas violetas africanas se mueren. ¿Qué es lo correcto, Chuyito? Evidentemente que si tú vas a usar un sustrato que es como este, en una maceta pequeña, tiene que estar bien el sustrato. Tiene que tener su perlita, tiene que tener su fibra de coco y tiene que ser un sustrato de autorriego, porque por eso son las violetas africanas en espacios pequeños, por un sustrato de autorriego. Si tú no vas a usar autorriego, entonces hay que utilizar una maceta más grande que permita que la violeta africana tenga más humedad. ¿Por qué? Porque no va a tener el agua siempre. De verdad que si tú sigues este consejo de pasarlas a unas macetas como esta, que son más grandes, si no vas a usar autorriego, vas a ver muy buenos resultados en tus violetas africanas y se te van a poner bonitas. Eso sí, te voy a advertir que el hecho de que las violetas africanas estén en envases pequeñitos es para que florezcan más, es para que tengan una floración más grande. ¿Por qué, Chuyito? Porque a las violetas africanas, cuando tienen las raíces apretadas, florecen más. Es decir, que estas violetas africanas van a florecer más por el hecho de estar en una maceta pequeñita y también por tener el autorriego, porque si la violeta africana tiene agua constantemente a través de un autorriego, produce más flores. En cambio, cuando pasamos a una violeta africana, a una maceta grande, nos va a sobrevivir, sí, claro, pero no va a florecer tanto. ¿De acuerdo? No va a florecer tanto. ¿Por qué no va a florecer tanto? Porque no va a tener las raíces apretadas y porque no tiene un suministro de agua todo el tiempo. Para que una violeta africana florezca mucho, aparte de nutrientes, evidentemente, necesita tener agua continua, como por ejemplo esta violeta, que es una violeta cultivada en agua. Ella está siendo cultivada en agua todo el año, siempre tiene agua y entonces siempre tiene flores, porque siempre hay agua. Pero el problema de cuando tenemos las violetas en este tipo, que es solamente agua, es que le hacen falta nutrientes que le va a dar la tierra y entonces por eso las hojas se vuelven amarillas. Las hojas son las que sufren, pero sin embargo las flores no, o sea, siempre va a tener flor. Eso sí, las hojas no se van a ver verdes, no se van a ver bonitas, evidentemente. ¿Por qué? Porque aquí hay que colocarle un abono líquido y esos abonos líquidos, como entran directamente a la violeta, la pueden quemar. Esa es la contraparte de tener violetas en agua, es que el alimentarla puedes batallar bastante. O sea, no es tan fácil alimentar una violeta en agua. Le hacen falta los nutrientes. Esta, por ejemplo, es una violeta en agua que ya tiene mucho tiempo, pues de la raíz. Las raíces de las violetas africanas no son grandes, pero al estar en agua va a seguir floreciendo. Mira, esta ya está de vuelta otra vez con flores. ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto es tener una violeta africana en un espacio pequeñito y además con autorriego y con luz. Eso es lo que hace que las violetas africanas florezcan mucho todo el tiempo, que se vean hasta como hortensias, que evidentemente nos va a costar trabajo llegar a ese punto, sí. Te aconsejo ver más videos, pero creo que resolví la duda. Lo que pasa es que estamos cultivando violetas africanas en autorriego. No nos damos cuenta que esta maceta está diseñada para autorriego y entonces regamos de más y se pudre la violeta. Yo te aconsejo que cambies estas violetitas, que las pongas como yo en este tipo de envases, que lo que va a hacer este tipo de envases es equilibrarlas. Aquí, por ejemplo, estas violetas ya las traspasé, ya les puse un sustrato adecuado. Esta violeta está diseñada para autorriego, para estar en interior con luz LED cada 12 horas y generar una gran explosión de flores. Pero bien importante todos esos detalles. Y pues evidentemente que si tú no tienes los sustratos, si tú no vas a utilizar un autorriego, ¿qué te recomiendo? Que tengas una maceta más grande. Pero que sepas que no te va a florecer como sí te van a florecer si las tienes en macetas apretaditas.
En otro video voy a estar hablando de cómo ir cambiando la tierra. Vamos a preparar de nuevo una tierra para autorriego y también para desarrollar un sistema de cultivo que nos permita generar muchas flores, ¿de acuerdo? Y bueno, esa sería la razón por la que se muere tu violeta africana, que estás usando un sistema que no es adecuado para ti. No te pierdas mi canal de Chuji Violet porque ahí subo videos de violetas africanas exclusivamente y de geniráceas todas las semanas. Te mando un gran saludo, déjame aquí tus comentarios y si quieres que sigamos hablando de este tema, por favor, hazme llegar tus dudas. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!